¿Cómo elaborar un artículo de revisión? Dentro de los criterios generales de clasificación de las revistas científicas de ciencia, tecnología en Colombia, uno de los pilares fundamentales para la validación de una publicación seriada es calidad científica. El Índice Bibliográfico Nacional Publindex verifica aspectos como la calidad, veracidad y originalidad, entre otros, de las publicaciones, para avalar y respaldar el trabajo editorial y garantizar la optimización de los procesos de investigación en el país. Por lo anterior, se considera como prioridad la publicación de artículos que detallen los procesos de investigación, analicen los accionares propios de la dinámica investigativa, igualmente, textos que sistematicen y compilen el trabajo desarrollado por demás investigadores sobre un tema o área del conocimiento en particular, y que constaten el desarrollo de dicha área por medio de un análisis en paralelo de una cuidadosa y nutrida revisión bibliográfica. El propósito de un artículo de revisión es emplear publicaciones primarias, preferiblemente, artículos científicos resultado de investigación, reflexión, revisión, reportes de caso, entre otros, con el fin de establecer un punto de vista o posición frente a un tema en particular. El artículo de revisión es el análisis y reflexión de un variado y significativo número de referencias bibliográficas, lo que determina la importancia de este tipo de artículos, puesto que es todo un proceso de indagación, ya que el autor debe establecer un gran interrogante a resolver, asimismo, un objetivo principal, y unos objetivos secundarios, que serán abordados en el desarrollo del texto. Aún más, una vez que se recopila y reflexiona la información y teoría, se dispone a establecer la discusión y conclusiones propias de este proceso. El artículo de revisión en una primera fase, propone buscar, seleccionar, y consultar, todo aquel material, publicaciones primarias, que es de utilidad para la construcción de una posible respuesta al interrogante planteado. De igual manera, atiende a los diferentes objetivos que de manera anticipada se formularon para la construcción textual del artículo. Posteriormente, en una segunda fase, se compila y extrae la información más significativa del material seleccionado, es decir, aquel componente teórico relacionado con el tema y los objetivos preestablecidos. Para efectuar la revisión de la literatura, es importante caracterizar cada uno de los tipos básicos de publicaciones o fuentes de información que existen. En la actualidad se conciben tres tipos de fuentes de información. Las primarias o mejor conocidas como originales, las que viabilizan la adquisición de datos e información de primera mano, pueden ser libros, revistas científicas, conferencias, y similares. Las secundarias, como en el caso de resúmenes, referencias sobre un tema específico, bases de datos y demás. Y las fuentes terciarias, aquellas utilizadas en el caso de que no haya información disponible sobre el tema a tratar, lo que implica remitirse a instituciones, organizaciones, bibliotecas, bases de datos y expertos, que puedan proporcionar algún tipo de información relacionada con el tema que se está desarrollando. Teniendo en cuenta lo anterior, es importante para la construcción seria y dedicada de un artículo de revisión, emplear fuentes originales o primarias, puesto que las fuentes secundarias y terciarias solo deben ser empleadas como referentes que orienten la adquisición de fuentes primarias. En cuanto a la estructura del artículo, el autor puede proponer una estructura textual que le permita abordar el tema, su interrogante principal, objetivos, y paralelamente, incorporar los aportes teóricos de las referencias consultadas. Para que el artículo de revisión cumpla con su propósito informativo, comunicativo, y científico, debe estar bien organizado, es decir, debe responder a un orden coherente, lógico y propositivo, por lo que se establecerá dentro de un esquema general como el siguiente. Título. El título es la exposición breve de la temática que se trabajará en el artículo, por lo que tiene que contar con las palabras precisas para cumplir su propósito. La importancia de la construcción de un buen título radica en la funcionalidad que debe tener, ya que depende de lo llamativo, claro, exacto y visible que sea, posibilitando su búsqueda y ubicación de forma ágil en diferentes bases de datos en donde figure. Autor o autores. El autor o autores son aquellas personas creadoras de las ideas, en este caso, escriturales del artículo. En plano jurídico, son aquellas personas que al ser creadoras de una obra están resguardadas por los derechos de autor. Palabras clave. Son aquellas palabras que sintetizan el contenido del artículo, por lo general no deben ser menos de 3 ni más de 5, de igual forma, estas palabras estarán incluidas en los principales tesauros, fundamentalmente en el de la UNESCO. Resumen. El resumen puede considerarse como una versión abreviada del artículo. Debe ofrecer un sumario sintetizado de cada una de las secciones principales del texto. Introducción, método, desarrollo, discusión y conclusiones.
Por lo general, no debe exceder las 250 palabras, lo que implica que sea claro y concreto. Introducción. El propósito de la introducción es realizar el preámbulo de todos aquellos aspectos a tratar en el desarrollo del artículo. También, deberá manifestar de manera contundente el propósito fundamental del escrito, y aquel interrogante y objetivos propuestos. Además, develará el corte narrativo propio del proceso analítico y reflexivo estructurado por el autor. Método. En cuanto al método, es fundamental describir el procedimiento desarrollado para la localización, selección, análisis y validación de las fuentes consultadas, por lo que es preciso emplear un lenguaje claro al momento de explicar los procesos y subprocesos implícitos en el desarrollo del artículo, y que llevaron a la estructuración y compilación del material referenciado. Desarrollo del tema. Se establece por medio de una serie de subtítulos que dan cuenta de la información recopilada, clasificándola e integrándola, respondiendo a una coherencia discursiva presta a cumplir el propósito comunicativo del texto. Justamente, en esta sección se orienta todo el aporte teórico de las fuentes originales, constatando su pertinencia y significación en la estructuración sólida de los argumentos empleados en el artículo. Discusión. Posibilita la caracterización de cada una de las fuentes primarias consultadas, estableciendo un análisis comparativo que permita identificar puntos de encuentro y choque entre las diversas teorías propuestas en cada referente. En esta sección no se recapitula la información ya presentada en anteriores secciones, ya que se fundamenta en el análisis y reflexión de la información encontrada, inclusive enunciando aquellos aspectos que a pesar del ejercicio propuesto en el artículo por medio de una revisión de la literatura, quedaron sin resolver. Conclusiones. En esta sección del artículo, se ubican todas aquellas reflexiones propias del análisis de las fuentes originales. Se recomienda que sean redactadas obedeciendo la estructura del texto, y respetando su lógica y coherencia. De igual manera, estas han de ser concretas y claras, para evitar confusiones y contradicciones a los objetivos y propósito del texto, evocando los aspectos más significativos que se obtuvieron como resultado del ejercicio de revisión. Referencias bibliográficas. Son todas aquellas fuentes consultadas para el desarrollo adecuado del texto. Se caracterizan por ser pertinentes, originales, válidas, veraces y coherentes con el tema seleccionado. En esta tipología de artículo científico, al sustentar su función en el estudio concienzudo y serio de la literatura, se debe emplear mínimo 50 referencias primarias u originales. Asimismo, estas preferiblemente deberán ser actualizadas publicaciones de los últimos 5 años, a menos que sean obras de gran importancia y fundamentales para el óptimo desarrollo del escrito, y cuenten con reconocimiento nacional y mundial propio de una publicación de impacto. Para finalizar, cabe aclarar que el artículo de revisión no es un compendio de fuentes primarias de información integradas por medio de conectores, sino por el contrario, es un proceso que conlleva acciones, búsqueda, selección y comprensión de aquellas publicaciones que se refieren al tema tratado, donde el autor se apropia de la teoría e información y deconstruye el saber, por lo que un buen ejercicio de revisión implica análisis, reflexión y evaluación desde una perspectiva crítica. De igual forma, se fundamenta en la correcta y asertiva búsqueda de literatura referente al tema seleccionado, sin obviar la capacidad de hacer intertexto con el propósito de comprender el fenómeno de estudio.